no se haga mi voluntad, sino se haga tu perfecta voluntad. Muchas veces en nuestras vidas vamos a tener que hacer la misma oración. Muchas veces nosotros vamos a querer hacer ciertas cosas, pero que verdaderamente no es la voluntad del Señor. Entonces, esa oración tiene que estar acompañada de sujeción, sumisión, de temor reverente a Dios y de voluntad, sino, Señor, que se haga tu perfecta voluntad. Amén. Y de esto se trata del quebrantamiento del Señor. Me gustaría que por favor me acompañaras en la Biblia, en la epístola de los Gálatas, Gálatas capítulo 4. Vamos a seguir hablando sobre el propósito de Dios. ¿Para qué vamos a ser quebrantados? ¿Cuál es el propósito del quebrantamiento? ¿Será que es para lastimarnos? ¿Será para hacernos daño? ¿Será para que nos desangremos? ¿Será para que estemos enojados? No. El propósito del quebrantamiento tiene un propósito, y lo vamos a ver qué es lo que dice el apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en las cartas de los Gálatas o de Galacia, a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas capítulo 4. Tú que te encuentras en tu casa, en tu hogar, con tu familia, abre la Escritura, abre la Biblia y verás cómo Dios nos hablará en esta noche. Y todos los que estamos aquí presentes, ¿verdad? Que el Señor siga bendiciéndonos con su santa y bendita presencia. En Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice la poderosa palabra del Señor: hijitos míos, por quienes vuelvo ¿qué? A sufrir dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Palabra de Dios. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El propósito número 1 del quebrantamiento es llegar a la estatura y a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nacemos de nuevo y le damos nuestra vida al Señor, Dios en su plan que tiene para con cada uno de nosotros, y propósito es que Cristo, que la naturaleza de Cristo, que el carácter de Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza y una forma de vivir o de ser, ¿verdad? En el cual muchas veces van contrarias al carácter y naturaleza de Dios. Y es ahí cuando Dios empieza a trabajar en cada uno de nosotros y Dios empieza a sacar naturaleza mala de nosotros, hábitos malos de nosotros, cosas y obras malas que nosotros tenemos, pensamientos malos y negativos. Dios empieza a renovar nuestra mente, a renovar nuestra alma, y el sueño y el propósito de Dios del quebrantamiento es que Cristo Jesús sea formado en cada uno de nosotros. Cuando nosotros lleguemos a una estatura, a una altura, a la semejanza de Cristo, el Espíritu Santo va a decir: trabajo hecho. Ustedes han leído sobre los dones del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? ¿Ustedes qué creen que son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, si usted ve, son 9, ¿verdad? Y los dones del Espíritu Santo es el carácter perfecto de Cristo. Sí, ese es el carácter de Cristo. Amor, templanza, bonanza, benignidad, mansedumbre. Todo lo que usted mira en los dones del Espíritu es el carácter de Cristo. O sea, cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros nos dejamos acobijar del Espíritu Santo y usted se deja someter a la voluntad de Dios y a su palabra, va a acontecer un milagro en su vida. Es que usted va a ir cambiando su forma de pensar y su forma de obrar. Y usted con el tiempo, con el diario vivir, Dios va quebrantando aquellas áreas que tienen que ser quebrantadas por la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo de Dios. A llegar a tal punto de que esas cosas que usted hacía que desagradaban a Dios, ya usted, por medio del Espíritu Santo, por medio del crecimiento y del quebrantamiento que Dios va a usar y emplear en su vida, ya usted va a ser una persona madura, perfecta, entre comillas perfecta, porque la palabra perfección en la Biblia quiere decir madurez espiritual. ¿Okay? Una persona que sabe y canaliza y entiende
los caminos y los propósitos de Dios en su vida y los cumple. ¿Me está entendiendo? Entonces, el apóstol San Pablo, en la epístola de los Gálatas, inspirado por el Espíritu Santo, dice, hijitos míos, ¿por qué? Porque él era el apóstol, ¿verdad?, de esa iglesia, y él les escribió a ellos, a los hijos, a los miembros como hijos, ¿verdad? Tenía una relación de padre a hijo, ¿verdad? Y le está diciendo, hijitos míos, hasta que vuelva a sufrir dolores de parto. Yo no sé cuántos, bueno, nosotros los hombres no sabemos lo que es un dolor de parto. Y Dios nos guarde y Dios nos libre, ¿verdad? De esos dolores, ¿verdad? Pero saben ellas perfectamente a lo que se está refiriendo esta parte de la Escritura. Yo creo que el dolor de parto es un dolor muy fuerte. No es fácil, no es cualquiera que lo soporta, no es cualquiera que lo aguanta. Yo he oído de mujeres que dicen que es un sufrimiento que no hay descripción, no se puede describir. Entonces, pero que cuando ellos dan a luz, ese dolor de parto se olvida en ese momento. De ahí en adelante lo que viene es gozo, es alegría, ¿verdad? Y se sienten bendecidas porque han traído a un ser al mundo. Pues el apóstol San Pablo así les quiere dar a expresar a esta iglesia de los Galacias, de los Gálatas, hijitos míos, hasta que vuelva a sufrir dolor de parto, hasta que Cristo, hasta que Jesús sea formado en cada uno de nosotros. ¿Cómo se va a formar el carácter de Cristo? ¿En la discoteca? ¿En la playa? ¿En el reggaetón? ¿En las películas? ¿Dónde se va a formar el carácter de Cristo? ¿Cómo? En la iglesia del Señor. Oyendo y escuchando la palabra de Dios. Buscando del Señor. Y permitiendo que la presencia del Espíritu Santo nos dirija y nos gobierne. Cuando usted permite que la presencia del Espíritu Santo de Dios gobierne su vida va a cambiar. Usted va a cambiar. Su familia va a cambiar. Sus hijos van a cambiar. Porque es el poder de Dios manifestándose en cada uno de nosotros. Cristo tiene que ser formado en cada uno de nosotros. El carácter de Cristo. La forma de obrar de Cristo. La forma de mirar de Cristo. La forma de caminar de Cristo. Nosotros somos seguidores de Cristo. Amén. Nuestro Maestro. Por lo tanto, todo lo que Él hablaba, todo lo que Él hacía, todo lo que Él obraba, esa tiene que ser, ¿verdad?, el molde que nosotros tenemos que tener para caminar en esta vida. Cristo Jesús, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Redentor, tiene que ser formado el carácter en cada uno de nosotros. No podemos seguir siendo los mismos niños de antes. No podemos ser siendo las mismas personas inmaduras de antes. No podemos vivir una vida de desorden como antes lo hacíamos. No podemos vivir una vida alejada y apartada de Dios. Sino que a medida que usted esté caminando con el Señor y esté conociendo del Señor y se esté empapando de las cosas de Dios y permita que el Espíritu Santo gobierne su vida, hermano, usted va a ver un cambio, una metamorfosis, ¿verdad? Esa metamorfosis, ¿verdad?, va a cambiar su vida de una forma completa, en el cual la gente que está alrededor suyo va a dar testimonio de que usted ha cambiado. Amén. Mire, la cosa más maravillosa, más hermosa que le puede suceder a un creyente, a un cristiano, no es lo que usted diga de usted. Amén. Porque muchas veces nosotros nos echamos flores nosotros mismos. Y nosotros decimos, ya no soy el mismo de antes, Dios me ha cambiado. ¿Sabe qué es lo más lindo, lo más maravilloso? Cuando la gente de afuera, cuando los familiares, aquella persona que está a su lado, da testimonio de que usted ha cambiado. Amén. Cuando la gente de afuera dice que usted ha cambiado, hermano, eso quiere decir que usted ha cambiado. Amén. Es cuando usted, voy a poner un ejemplo, es cuando usted deja de ver a una persona, digamos, unos 6 meses, ¿verdad? Y entonces la persona que se ha alejado por 6 meses, esa persona se ve como siempre. Pero cuando la otra persona que no la ha visto por 6 meses, ¿qué es lo que le va a decir? ¡Ay! ¿Cómo estás? ¿Cómo has crecido?
¿Cómo te has engordado? ¿Cómo te has enflaquecido? Uy, mira cuántas libritas de más tienes. ¿Sabe por qué? Porque usted mismo no se da cuenta. Amén. Usted no se da cuenta. Pero la persona que lo conoce, ¿verdad? La persona que ha convivido, que ha tenido una cierta relación con usted, al mirarlo a los 6 meses después, se da cuenta del cambio radical que usted tiene. Pues así mismo es en el Señor. En el Señor nosotros vamos caminando entre la iglesia, ¿verdad? Nos vamos conociendo y vamos recibiendo la palabra de Dios y vamos recibiendo los mandamientos y el Espíritu Santo está cambiando en nosotros y entre nosotros nos miramos normales. Pero ¿qué hay de la persona que está a su lado? ¿Qué hay de la persona que al pasar el tiempo lo vuelve a ver? Esa otra persona sí se va a dar cuenta de que en usted hay algo diferente, que usted ha cambiado, para mejor o para peor. Dios quiere que sea para mejor, para mejorar, ¿verdad? Y qué lindo cuando esa persona que no te ve de hace tiempo te dice, uy hermano, gloria a Dios. Yo me acuerdo cuando usted comenzó en los caminos del Señor, usted no era capaz ni de orar. Pero ahora yo lo he visto, oh my God, cómo Dios lo usa. ¿Cómo usted hace? ¿Cómo ha cambiado? Dígame. ¿Sabe qué? La otra persona se da cuenta del cambio rotundo que ha habido en cada uno de nosotros. Amén. Y de esto está hablando el apóstol San Pablo. Cristo, Jesús, tiene que ser manifestado en cada uno de nosotros. ¿Y qué usa Dios para eso? El quebrantamiento de Dios. Dios quebrantando nuestro ego, nuestra alma, nuestra prepotencia y poniéndolo a los pies de Cristo. Amén. Es necesario pasar por ese procedimiento. Amén. De ser quebrantados. Amén. ¿Sabe dónde comienza el quebrantamiento? Cuando usted comienza a orarle al Señor. Amén. Cuando usted en su intimidad aparta un momento de su tiempo y se aleja de la gente que lo rodea e invoca el nombre de Dios. Gloria a Dios. Y empieza a orar, sin que nadie le diga que ore, sin que nadie lo mande a que ore. Y usted siente en su espíritu conectarse con su Dios. Usted necesita, tiene hambre y sed de Dios. Y usted siente en su corazón que necesita hablar con Dios. Desde ese momento en adelante empieza un proceso de quebrantamiento. ¿Sabe por qué yo le digo? Porque en la oración es cuando el Espíritu Santo le va a hablar a usted lo que usted está fallando. Y el Espíritu Santo le va a traer a su corazón aquellas cosas que Dios quiere cambiar en usted. Y usted está orando. Y usted está buscando. Pero Dios está operando. Desde ahí comienza el quebrantamiento. Cuando tú sientes ese deseo de llorar, cuando las lágrimas te corren por tus mejillas, y cuando tú sientes la presencia de ese Dios santísimo y tú al mismo tiempo sabes que le estás fallando y le estás pecando a Dios y el Espíritu Santo te está diciendo, sed santo porque yo soy santo. Desde ahí empieza un proceso de quebrantamiento del Señor hacia con uno y usa el Espíritu Santo y eso se llama el redarguir del Espíritu. Cuando tú oyes una voz interna que te dices, tú sabes que estás haciendo las cosas mal. Tú sabes que te estás descuidando. Tú sabes que estás sirviendo a Dios como deberías de servirlo. Eso se llama el redarguir del Espíritu Santo de Dios y ese es el quebrantamiento que empieza Dios con uno. Amén. Mire lo que dice, porque todos nosotros hemos sido creados para buenas cosas. Si usted está en el Señor, si usted es un creyente, si usted es un cristiano, si usted es un hijo de Dios y si el quebrantamiento de Dios está pasando por su vida, usted por ende va a hacer buenas obras y se lo voy a mostrar. Efesios 2:8, un librito hacia adelante, unas 2 hojitas nada más. Efesios 2:8. ¿A cuánto le está gustando la palabra de hoy? Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la mejor forma de vigilar. Esta es la mejor forma de hacer una vigilia. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2:8.
Aleluya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues que es un regalo, es un don de Dios. ¿Ok? No por obras para que nadie se gloríe. Y mire el 10, y apunta el 10. Porque somos hechura suya. ¿Hechura de quién? De Dios. ¿Creados en quién? En Cristo. Usted tiene que ser creado en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras, para las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿En qué? En las obras buenas. Amén. Para que usted sea un hacedor de buenas obras, usted tiene que ser una persona quebrantada. Si usted no es una persona quebrantada, hermano y hermano, déjeme decirle que usted no va a dar fruto de buenas obras. Aunque usted lo quiera hacer, no lo va a poder hacer. Porque no ha permitido que el quebranto del Señor toque su corazón. Pero cuando somos creados en Cristo, o sea, Cristo tiene que estar en nosotros. Cuando nos movemos en Cristo, cuando hacemos del nuevo nacimiento un estilo de vida y amamos y seguimos al Señor en Cristo, es cuando nosotros venimos a hacer buenas obras. O sea, una persona regenerada en el Señor. Una persona que la mano de Dios ha tocado esa vida. Usted no puede ser el mismo de siempre. Y lo vuelvo a repetir. Y no me cansaré de decirlo. Si usted ha nacido de nuevo, usted es una nueva criatura en Cristo. Y si usted está en Cristo, quiere decir que el carácter de Cristo va a ser formado en cada uno de nosotros. Y por lo tanto, vamos a ser quebrantados por el Señor. Cuando usted es quebrantado por el Espíritu Santo, por la mano de Dios, es ahí donde usted, por ende, va a hacer y va a comenzar a hacer buenas obras para el Señor. Porque este es el propósito para el cual nosotros hemos sido creados en Dios. Amén. Usted no puede ser un nacido de nuevo y una persona llamarse creyente cristiana y esté haciendo maldades. Usted no puede ser un sinvergüenza. Usted no puede seguir engañando a su esposo o a su esposa. Usted no puede seguir mintiendo en la vida. Usted no puede ser una persona violenta. Usted no puede ser una persona que haga pleitos de todo, que se enoje por todo, que pierda la razón, que pierda el carácter. Porque ese no es el carácter de nuestro Señor. Ese no es el molde que Dios ha creado para usted. El molde que Dios ha preparado para cada uno de nosotros es el Señor Jesucristo. Ser formados en Cristo. El carácter de Cristo tiene que ser el sueño de cada uno de nosotros. Pero para usted ser formado en el carácter de Cristo, usted tiene que conocer de Cristo y usted tiene que recibir a Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor si me está entendiendo. Palabra del Señor. Mire lo que dice 2 Corintios 4:11. ¿A cuánto le gusta la Biblia? Pues está en el lugar correcto. Si a usted le gusta la Biblia, la palabra de Dios está en el lugar correcto. 2 Corintios 4:11. ¿Estamos ahí? Y subraye, por favor, esta parte de la escritura. 2 Corintios, voy a dar un poquito de tiempo para aquellos que no la han encontrado. Gloria a Dios. ¿Estamos todos? 2 Corintios 4:11 dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados, ¿qué? A muerte. No, de Jesús. Para que también la vida de Jesús, ¿qué? Se manifieste en nuestra carne mortal. Ser quebrantados. Para llegar a ser a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
Yo sé que al oírlo suena exagerado, porque nadie jamás va a llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Amén. En algo fallaremos, pero por lo menos tratar en lo que podamos de agradar a Dios. Y dejar que la presencia del Espíritu Santo de Dios tome nuestra vida, tome el control de nosotros. Que permitamos que el Señor quebrante nuestro corazón, quebrante nuestra alma. Por eso la palabra del Señor dice, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Dios no quiere tus sacrificios. Dios no quiere tus ofrendas. Dios quiere tu corazón. El sacrificio que tú le puedes dar a Dios es darle tu corazón, darle tu amor a Dios, rendirte a los pies de Cristo. ¿Sabes algo? Aceptar que le fallamos a Dios. Aceptar que muchas veces somos débiles. Pero decir, ayúdame, Señor, a no seguir cayendo en lo mismo, Señor. Dios no permita, Señor. Hay mucha gente que tiene el ministerio de Julio Iglesias. Tropezar 2 veces con la misma piedra. No permitamos que el enemigo juegue con nosotros. No permitamos ser blancos del enemigo. Mejor seamos blancos de Dios. Digámosle, Señor, no tengo nada que ofrecerte, Señor, pero lo que te ofrezco es mi corazón. Señor, transforma y cambia mi vida y mi corazón. Señor, quebrántame, Señor, y permite que la presencia de Jesús habite en mi corazón, Señor. No permitas que yo no sea una persona que no me quebrante ante ti. Y esa tiene que ser la voluntad, el deseo de cada uno de nosotros, ser quebrantados delante de Dios, permitir que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros. Es maravilloso. Dios al hijo que ama, ¿lo qué? Lo reprende y lo disciplina, dice la palabra de Dios. Si usted es un hijo de Dios, ¿cuántos son hijos de Dios aquí? Levante la mano, quiero ver. Bueno, si usted es un hijo de Dios, le tengo una noticia. Dios no va a permitir que usted se ahogue en su pecado y en su maldad. Dios no lo va a permitir. Y si Dios le tiene que reprender, lo va a reprender. Y si Dios lo va a disciplinar, lo va a disciplinar. ¿Sabe por qué lo va a disciplinar? Porque Dios disciplina al hijo que él ama. ¿O cuántos de nosotros no haríamos lo mismo con nuestros hijos? ¿Usted le permitiría a su hijo hacer lo que él quiera? ¿Verdad que no? No, usted le va a poner, a medida que vaya creciendo, ¿verdad? Se va poniendo un poquito mano dura, ¿verdad que sí? Y usted no haga esto, y usted no vaya aquí, y usted no diga esto, y no diga esta palabra, porque usted se le va a ver conmigo. Usted lo va a reprender, usted lo va a disciplinar. ¿Por qué lo va a disciplinar? Porque lo odia, no, porque lo ama, lo quiere, y que no va a querer que en el futuro vaya a ser una persona que haga daño, sino que sea una persona de bien, ¿verdad? Un hombre y una niña que se sepan comportar, ¿verdad? Usted tiene que disciplinarlo. Pues así mismo Dios con nosotros. Dios al hijo que ama lo va a reprender y lo va a disciplinar. Y lo va a encaminar en el camino del bien. Y a eso se le llama quebrantamiento de Dios. El proceso de Dios con cada uno de nosotros. Quebrantando nuestra alma, quebrantando nuestro razonamiento, quebrantando nuestro egocentrismo y sometiéndolo a la voluntad de Dios. Yo le voy a poner un ejemplo de alguien que fue quebrantado por la mano de Dios. Yo sé que muchos de ustedes van a saber de quién estoy hablando. Dios, el pueblo de Israel, estuvo por 430 años viviendo en esclavitud. Pero Dios ya les había prometido a ese pueblo que levantaría de ese pueblo, que les iba a levantar a un Salvador. Y este Salvador es Moisés. Moisés. Pero Moisés, ustedes acuérdense de algo, Moisés
fue entregado, ¿verdad?, en una canasta, y la hija del faraón lo tomó y lo crió y le enseñó todo referente a los egipcios. Déjenme decirle algo a ustedes. Moisés no es como la gente cree. Moisés, durante él fue creciendo, Moisés tuvo una buena educación. La educación egipcia, pero de la familia real. Moisés era muy inteligente y muy sabio, porque se les enseñaron el arte. Era una persona bien disciplinada. Era una persona bien preparada. Moisés tenía un estatus social el más alto que había en ese entonces. Era considerado como un hijo del faraón. Moisés fue enseñado en la cultura egipcia. Moisés era ególatra por naturaleza. Moisés confiaba mucho en su fuerza y en su conocimiento. Cuando Moisés se dio cuenta de que Dios tenía un plan con él para liberar al pueblo de Israel, Moisés, en su capacidad y en su fuerza como hijo de Faraón, tuvo un encuentro con un egipcio que lo estaban castigando, y al guardia que lo estaba castigando lo agarró y lo mató. Creyendo Moisés que con la fuerza y el conocimiento y el poder que él tenía, él iba a librar al pueblo de Israel con sus fuerzas. ¿Y sabe lo que sucedió? Dios tuvo que sacar a Moisés de Egipto y llevarlo al desierto. ¿Usted sabe por qué Dios sacó a Moisés de Egipto al desierto? Le tengo una buena noticia: para quebrantarlo y para hacerlo conforme a sus propósitos. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha sacado de Egipto? Y Dios no te ha sacado de Egipto para que sigas siendo el mismo egipcio. Hello. El mismo presumido, el mismo ególatra, usando tus fuerzas, sintiéndote el más fuerte de todos. Dios va a usar quebrantamiento en tu vida, así como Dios lo usó con Moisés. ¿Sabe cuánto tiempo usó Dios para quebrantar a Moisés en el desierto? No fue un año, no fueron 2 años, fueron 40 años. Moisés siendo quebrantado en el desierto. ¿Y sabe el trabajo de Moisés cuál era? Cuidar ovejas. De pastor. Después de ser rey o hijo de rey, a venir a ser un pastor de ovejas. Qué cambio más drástico, ¿verdad que sí? Pero ¿sabe lo que tenía que hacer Dios? Tenía que extirpar y tenía que quebrantar el egocentrismo de Moisés, la prepotencia de Moisés, el conocimiento de Moisés. Y Dios tenía que llevarlo a un lugar donde solamente Moisés iba a depender de Dios. Muchas veces Dios, escúchenme lo que le voy a decir, muchas veces Dios nos va a llevar al desierto para Él tratar con cada uno de nosotros. Y si tenemos que pastorear ovejas, nos va a hacer pastorear ovejas. Y déjeme decirle, pastorear ovejas era duro, porque las ovejas son necias, saltarinas. Y hay ovejitas que son más saltarinas que otras. Y Dios nos va a doblegar nuestro egocentrismo, nuestro carácter, nuestro orgullo, y lo va a pisotear. Para nosotros así poder hacer la obra de Dios. Cuando Moisés cumplió los 40 años, subió al monte Sinaí y Dios le dijo a Moisés: Moisés, quiero que libertes a mi pueblo. Mire, Moisés se creía tan ignorante
Y Moisés ya había perdido toda esa prepotencia, toda arrogancia, todo orgullo, lo había perdido. Y le dijo, Señor, yo no sé ni hablar, soy tartamudo. Señor, ¿yo qué voy a hacer, Señor? ¿Y sabe lo que le dijo Dios a Moisés? Yo hago al tartamudo. Y yo hago al que habla bien. Mire, Moisés fue tan humillado que Moisés no era capaz de hablar una conversación larga. ¿Y sabe quién le puso al lado de Moisés? Su hermano Aarón. Aarón era el que daba los mensajes y hablaba por Moisés. ¿Se imaginan ustedes el trato de Dios con Moisés? Bendito sea el nombre del Señor. Moisés se hallaba tan incapaz de poder hablar de Dios al pueblo de Israel. Se hallaba tan incapaz de llevar a cabo la misión que Dios le estaba poniendo a Moisés de liberar al pueblo de Israel. Pero si Dios le hubiera dicho ese llamado 40 años antes, cuando él vivía en Egipto, Moisés hubiera barrido y hubiera hecho al pueblo de Israel. Dios quebrantó a Moisés. Y la Biblia dice que no haya habido, después de Jesús, no ha habido hombre más manso que Moisés. ¿Y sabe qué quiere decir la palabra mansedumbre? Aceptar y caminar en la voluntad de Dios. Eso es mansedumbre. Bendito sea el nombre del Señor. Si Dios lo hizo con Moisés, ¿usted cree que con nosotros Dios no lo puede hacer? Por eso es que Dios muchas veces te aleja a un desierto y te hace pasar las situaciones que estás pasando para usarte en el futuro, para que tú seas una persona sensible, para que seas una persona buena, benigna, para que no maltrates a la gente, porque Dios ya ha trabajado con tu corazón. Dios no puede trabajar con los soberbios. Dios no puede trabajar con los orgullosos. Dios no puede trabajar con los prepotentes. Dios trabaja con los humildes y quebrantados de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Den un fuerte aplauso al Señor si le está pidiendo. Y te estoy hablando de Moisés, que es conocido como el hombre que Dios usó para la ley mosaica. Para los judíos no hay nadie como Moisés. Ahora les voy a hablar del Nuevo Testamento. Les voy a hablar del hombre más preparado, más usado, el hombre que recibió revelación, el hombre que fue llamado apóstol de Jesucristo y que el Evangelio lo recibió directamente de Jesucristo. Amén. Y les voy a hablar nada más y nada menos del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo fue como Moisés también, pero en la parte religiosa. El apóstol San Pablo, por si usted no lo sabía, un hombre llamado Saulo de Tarso. Un hombre que descendió de Benjamín. Imagínense, Benjamín, el hijo menor de José, el amado de Dios. De esa tribu venía Saulo de Tarso. Saulo de Tarso tenía tanto conocimiento de la ley que él fue enseñado y capacitado a los pies de Gamaliel. ¿Y sabe quién fue Gamaliel en esos entonces? Uno de los grandes eruditos rabí que había en ese entonces. Habían dos escuelas en el tiempo de Jesús. Era la escuela de Gamaliel y la de Giliel. Y la de Gamaliel era la escuela que era más estricta en cuanto a la ley.
O sea, que Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, desde niño, desde pequeño, fue religioso. Y dice Saulo que en cuanto a la ley, nadie lo podía juzgar, ninguno de sus contemporáneos. Nadie lo podía juzgar porque él cumplía la ley. Él era celoso de la ley. Él era tan celoso de la ley que él perseguía a los llamados cristianos en aquel entonces. Porque el celo, según él, el celo de Dios lo consumía y no permitía que se levantara alguien de otras creencias, ¿verdad?, contra Dios. Y entonces él, en su ignorancia, ¿qué hacía? Perseguía a los cristianos. Pero ¿sabes algo? Él se creía santo, se creía puro, se creía religiosos. El mejor. Yo digo que el sumo sacerdote, el sumo sacerdote le dio carta al apóstol a Saulo de Tarso para perseguir a los creyentes y cristianos en otras regiones. Imagínense cómo era Saulo de Tarso en cuanto a la ley y cómo se llevaba como el sumo sacerdote. Yo me atrevería a decir que si el sumo sacerdote moría, yo creo que a Saulo de Tarso lo hubieran presentado como sumo sacerdote y él hubiera ganado las elecciones. Porque él calificaba, él llenaba todos los requisitos de la ley y nadie lo podía juzgar a él. Y por lo tanto, cumplía con todos los requisitos para ser llamado un sumo sacerdote. Pero ¿sabe lo que pasó con Saulo de Tarso? Que iba camino a Damasco, dice la palabra del Señor, montado en su bestia, en su caballo, póngale caballo, ponga el camello, eso es lo de menos. Pero él no iba caminando, él iba montado. Y dice la palabra del Señor, que el Señor se le apareció en medio del camino a Damasco, porque él iba a perseguir a los creyentes que habían huido y los iba a traer de nuevo, para ser encarcelados y enjuiciados. Pero que el Señor, la gloria de Dios fue tan grande, tan tremenda, que el caballo o el asno donde él iba fue tirado al piso. Y que de repente él oyó una voz y que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y desde ese momento dice la palabra de Dios que Dios trató con Saulo de Tarso. Dios empezó el proceso de quebrantamiento de ese hombre imponente de la ley, con ese doctor de la ley, con esa persona que se creía el más santo y el más justo. Y dice la palabra que él escuchó la voz, pero que sus ojos fueron cerrados. Fue enceguecido. Y entonces él fue llevado, porque él no veía, fue llevado a un lugar. Estuvo 3 días. Y hasta que vino un hombre llamado Ananías. Y este hombre, Dios lo llama y dice: ve donde Saulo de Tarso y dile qué instrumento mío es. Y este hombre, lleno de incredulidad, sabiendo quién era Saulo de Tarso, le dijo: pero Señor, tú no sabes quién es Saulo de Tarso. Ese hombre persigue a la iglesia. Ese hombre, si me llega a ver, me va a cortar la cabeza, Señor. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Ve allá, porque instrumento mío es. Aleluya. El quebrantamiento de Dios vino a la vida de Saulo de Tarso. Y acompáñame, por favor, 2 Corintios 12. Está tan buena la palabra que no puedo parar. Del 1 al 10 vamos a leer. ¿Están todos ahí? Dice la palabra del Señor, hablando Pablo aquí: ciertamente no me conviene gloriarme. Mire cómo dice: no me conviene gloriarme,
Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea, Dios le reveló y Dios le dio muchas visiones a Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, dice, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fui arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Sabe hasta dónde fue a parar Pablo? En revelación. Al trono de Dios. Santo Dios. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado a hombre expresar. Dios le mostró cosas maravillosas a Saulo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría a la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un quebrantamiento de parte del Señor. Amén. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, que el orgullo no brote. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho el Señor, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Sabe algo? Saulo de Tarso llevó una vida de quebrantamiento delante de Dios. Y Saulo de Tarso tuvo la bendición, la gracia de Dios, que Dios le mostró cosas a este apóstol que a nadie se las ha mostrado. Fue tan profundo la comunión que Saulo de Tarso tenía con Dios que lo llevó al tercer cielo, al paraíso. Y él vio cosas que hombre jamás ha visto. Pero todo esto Dios se las mostró. No para que Saulo de Tarso se gloriara en sí mismo. No para que dijera Saulo de Tarso, Dios me mostró todas estas cosas porque yo soy más santo que ustedes. Porque yo respeto la ley más que ustedes. Porque la gracia de Dios está más en mí que en ustedes. Saulo de Tarso había sido quebrantado de tal forma de que él reconocía que todo lo que él había visto y había experimentado experiencias con Dios, Dios lo había hecho por gracia. Y no para que él se gloriase, sino para que la gloria se la llevase Dios. Y es esto lo que pasa cuando Dios nos quebranta a cada uno de nosotros. Dios nos quebranta para que estemos listos y que estemos preparados y no nos gloriemos nosotros, sino que la gloria y que todo lo que se haga para Dios, se haga para la gloria de Dios. Único que reciba la gloria y la alabanza. Que nosotros seamos incapaces de robarle la gloria a Dios. Si tú quieres ser una persona, un hombre o una mujer usada por Dios, déjame decirte que tú vas a pasar por el proceso de quebrantamiento delante de Dios, porque Dios se va a asegurar de que tú no le robes la gloria a Dios. Y que todo lo que tú vayas a hacer en el Señor sea para la gloria y alabanza del Señor. Y Dios te va a pasar por el desierto. Y Dios te va a pasar por dificultades. Y Dios te va a pasar por el proceso del quebrantamiento. Para que tú seas un instrumento elegido en las manos de Dios. Gloria a Dios. Vamos a tomar un receso. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios te bendiga y Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén.